Hola Isabel. Hola, hola. Gracias por habernos recibido en tu casa, a Lisandro y a mí, porque nos hemos propuesto este trabajo de conversar la historia a los 50 años del golpe, pero una historia que no oficial quizás, una historia que queremos reescribir en el fondo desde las personas, desde los protagonistas que estuvieron, ¿no es cierto?, viviendo en un cotidiano, ¿ya?, que tuvieron que enfrentarse a una serie de cuestiones. Te conozco hace tiempo, sé la solidez de tus pensamientos, de tus emociones con respecto a todo este tema, y por eso nos encontramos acá. Así es que, en primer lugar, agradecerte que podamos conversar, agradecerte esta entrevista. Aquí estoy, pues, Anita. Para lo que yo pueda ayudar o servir, aquí me tienes. Muy bien. Oye, Isabel Guzmán. Isabel Guzmán, yo cuando te pienso, en primer lugar te pienso compañera Isabel Guzmán. Te pienso feminista Isabel Guzmán. Te pienso mujer de poeta, amiga. Te pienso tantas cosas. Pero a mí me gustaría saber dónde nace Isabel Guzmán. ¿Dónde nace Isabel Guzmán? ¿Dónde ve la vida, en primer lugar? Fui la única hija del matrimonio de Óscar y Ana, que eran mis padres. Y ellos, mi padre fue socialista de tomo y lomo, en un hogar donde hubo mucho respeto hacia mi mamá y donde las ideas de participar, de ayudar, de aconsejar, de apoyar, siempre estuvieron presentes en mi casa. Entonces crecí en ese hogar y me desarrollé, y desde muy pequeña creció en mí ese afán de estar ahí para la persona que me necesitara, tanto en el colegio, en el barrio. Fui una muchacha muy juguetona, de jugar con niños más que niñas, porque no me quedaba bien jugar con las niñas, era más bien de jugar a las bolitas, al trompo, al pillarse, a la escondida. Yo no supe jugar a las muñecas, por ejemplo. Rompiste el canon. Exactamente. Ya rompiste el canon de la época. Ya. Yo no jugué con muñecas, ni jugué a la cocina, ni a hacer comida, nada de eso, muy lejos de mí. Y desde pequeña fui muy solidaria en el colegio, en la escuela donde estuve, la escuela anexa a la normal número 2, ahí hice mis primeros años. Y después estuve en el liceo 4. Siempre estuve cuando habían, qué sé yo, revueltas, ocasiones para marchar. Desde pequeña yo me iba a las marchas con las muchachas más grandes. Siempre anduve metida en todas esas cosas, sin tener ningún ideal político. En ese tiempo me nacía por hacerlo, porque era así, nada más. Y ya más grande, me casé muy joven, tenía 17 años cuando me casé. Y desgraciadamente uno en ese momento, en ese entonces, no miraba otros aspectos, como que no fuera que bailaba bien, que usaba un buen perfume, pero no miraba el interior de las personas. Porque si yo hubiera tenido que elegir a una persona para casarme, jamás habría sido el hombre con quien me casé, porque era diametralmente opuesto a mí, diametralmente. Él era más bien una persona muy egoísta, muy de su grupo, nada más. Él no ayudaba y miraba con mucho menosprecio a sus trabajadores, porque era instalador eléctrico. Entonces él, donde podía esquilmarle a los trabajadores, les esquilmaba. Y muchas veces discutimos porque yo le decía, no, para la gente hay que pagarle las imposiciones, porque si en algún momento se enferma su hijo, su mujer, ¿qué hace? Entonces decía, tú toda la vida estás, me decía, apoyando al enemigo, no a mí. Isabel, ¿tuviste hijos? 4 hijos. ¿A qué edad empezaste a ser mamá? 17, 18, 19 y 22.
así, en ese mismo, Sí. en ese mismo tiempo, muy joven. 4 hijos. 4 hijos, sí. ¿Cómo sobreviviste con el pensamiento tuyo? O sea, nacida en un hogar socialista, siendo una mujer de revueltas ya, ¿no es cierto?, en tu adolescencia, con tu carácter, ¿cómo sobreviviste? ¿Cuánto sobreviviste a este matrimonio? Mira, sobreviví a duras penas más que nada por mis hijos, porque bueno, él era el sustento de la familia, porque yo no trabajaba, es decir, no trabajaba remuneradamente, porque en la casa sí hacía todas las cosas. Y se fue dando que yo empecé a mentir mucho. Yo iba a La Vega, pero no, yo iba, qué sé yo, un 1 de mayo. Yo iba a la feria, pero yo me había ido a una marcha que había en la Alameda. O sea, siempre mintiendo, porque obviamente que mi marido no iba a aceptar esas cosas. Y incluso mis hijos, yo creo, muchas veces vieron de mala manera el actuar de la mamá, porque la mamá siempre andaba en ese tipo de cosas. Y bueno, ya más grande, tenía en el año 70 yo comencé a trabajar. Ahí por primera vez yo trabajé remuneradamente en Falabella. Fui operadora IBM y National y trabajaba 6 horas en un horario especial en Falabella, en cuenta corriente. Y ahí yo me di cuenta realmente lo que significaba ser clase asalariada, ser trabajador, luchar por las horas extras, luchar por los horarios. Y claro, ahí me di cuenta de una realidad que yo desconocía absolutamente. Y ahí quizá empezó a despertar en mí esta inquietud. Y empecé a trabajar, por ejemplo, en la época de la Unidad Popular, yo trabajé codo a codo con la gente en los sindicatos, porque a nosotros nos llegaba la leche, el champú, el jabón, todo llegaba a los sindicatos. Y ahí en los sindicatos estaban, a toda la gente que estaba sindicalizada, tenía derecho a comprar las cosas. Entonces yo vi que había muy buenas ideas en la época de la Unidad Popular. Por ejemplo, la leche, el litro de leche que todos los niños de Chile tenían derecho. Que se pasó del seguro obrero, ya pasó a ser empleado. No esa disgregación que había entre empleado y obrero. Ahí eran todos trabajadores. Esas cosas se lograron con la Unidad Popular, que mucha gente no lo sabe, lo desconoce o no lo quiere reconocer. ¿Qué más te puedo decir? Que en esa época fue la época más hermosa de mi vida, porque nunca había ido más al municipal que en aquella época. Digamos que, bueno, te tocó difícil. Muy difícil. Te tocó difícil. Te veo ahí en medio, ¿no es cierto?, de un contexto con muy poca sensibilidad respecto de, ¿no es cierto?, los derechos de la mujer. Exactamente. Te veo allí a ti, ¿no es cierto?, haciendo caminos prácticamente con muchas compañeras más que seguramente en ese tiempo tuvieron que, ¿no es cierto?, luchar en el fondo, ¿no es cierto?, por hacer un camino de derechos. De derechos. Ya, Exactamente. Pues, y en este caso tú hasta llegar a ser más independiente porque, ¿no es cierto?, empezaste a trabajar. Claro. Y llegas, ¿no es cierto?, un momento en los años 70 que ya tú, al ser libre, ¿no es cierto?, independiente, trabajadora independiente, o sea, en el sentido de que empiezas a ganar tu dinero, empiezas a vivir las situaciones, ¿no es cierto?, de una obrera como todos los obreros y obreras de Chile, Claro, como sí. todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Pero junto con eso, o sea, yo veo que tú caminas con un proceso. Claro. Eso es interesante. Fui saber. creciendo poco a poco. Exacto, porque empieza todo un proceso en Chile también de ir cuestionando ciertas cosas, de ir cuestionando los derechos, ¿no es cierto?, que de los trabajadores, los derechos en todos los sentidos, ¿ya? El rol de la mujer compañera, ¿cierto? Entonces tú también caminas dentro de todo ese proceso. Exactamente. Y tú me dices, ¿no es cierto?, que llegamos a años 70, a este proceso, a esta vía, como se le llamó, al socialismo. Exactamente. ¿Conociste a Salvador Allende? Bueno, lo conocí cuando asumió, que fui con mi padre en esa época,
4 de septiembre a la Plaza de la Constitución, que era realmente una fiesta. Veía mucha gente de origen muy humilde, pobladores, todos con una sonrisa ancha, celebrando este gran triunfo, porque fue un gran triunfo de la Unidad Popular. ¿Participaste tú también en, digamos, activamente en que esto ocurriera? No, no participé porque, bueno, yo estaba limitada, como te digo, a mis chiquillos, a mis 4 chiquillos, y no tenía las armas ni la, como te dijera, ni el conocimiento. Pero más bien en el fragor del tiempo, en el fragor de toda esta batalla, esta cosa que se fue dando, fui creciendo y me di cuenta, por ejemplo, que las mujeres también teníamos derecho, que los niños también tenían derecho, que había que exigirlos. Y fue una lucha permanente. Hoy en día, claro, se dice los derechos de la mujer, claro, pero para eso pasó mucho tiempo, mucha gente que luchó por eso. Conocí a la Olga Poblete, conocí a la Elena Cafarena. A ellas las conocí de casualidad, solamente porque yo era amiga de la Olga Poblete, que fue una de las mujeres que lucharon junto a la Elena Cafarena por el voto femenino, porque las mujeres antiguamente no tenían derecho a voto. O sea, eran los hombres los que únicos que podían votar. Entonces todas esas luchas a mí me hicieron ir creciendo y dándome cuenta de que nada se regala porque sí. Si tú no luchas por lo que tú deseas, no lo vas a lograr nunca. Isabel, te llevo al tiempo de la Unidad Popular. Cuando gana el compañero Salvador Allende, cuando se levanta el pueblo junto con él. Y dime una cosa, ¿se alcanza a vivir, a palpar un poco esa utopía de la cual se escribe? ¿Se alcanza a palpar? ¿Se alcanza a llegar a un punto en que las personas dicen estamos en el momento, o no se logró nunca eso, o se mutiló eso? Yo creo que estaba creciendo ese era como una ola que poco a poco se iba levantando, iba tomando fuerza, y desgraciadamente no pudo llegar a un, como te dijera, a una gran ola que hubiese significado el gran cambio en nuestro país. Porque ¿qué pasó? Que veíamos que faltaban cosas, faltaba la leche, faltaba el jabón, faltaba esto, faltaba lo otro, pero ¿quiénes estaban detrás? ¿Quiénes estaban detrás de todo eso? Eran los grandes empresarios. Porque, quiéranlo o no, Estados Unidos desde antes que saliera Salvador Allende, desde la época de Eduardo Frei, que ellos estaban preocupados de lo que estaba pasando en Chile, porque se estaban recuperando derechos que nunca se había hablado aquí en Sudamérica. Por ejemplo, la gente que tenía tierras, tenía que el Estado ayudar, así como el gobierno, los diferentes gobiernos ayudaron a los colonos que llegaron al sur, por ejemplo, que les dieron víveres, les dieron semillas, les dieron animales. ¿Por qué no podían hacerlo con los chilenos? Que también tenían el mismo derecho a trabajar la tierra. Porque con los colonos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, Chile ayudó y pudo hacer que estas colonias crecieran y se desarrollaran porque los gobiernos los ayudaron. Entonces eso mismo, ¿por qué no podía hacer con los chilenos? Que los chilenos también tenían derecho a la tierra, a extraer de ella lo que podría hacerlo surgir mucho más, alimentar su familia y también a venderlos en el supermercado, en las postas, en las ferias, en donde fuese posible. Creo que quedó en el camino la gran idea de Salvador Allende. ¿Cómo te pilla a ti el golpe? ¿Cómo te encuentra a ti el golpe? ¿Qué recuerdas cuando ese día te levantas y de pronto te encuentras con toda esa situación? Estabas en tu casa, estabas trabajando, saliste a trabajar. ¿Qué fue lo que más te impactó? Yo iba en La Liebre, yo vivía en La Reina, iba en La Liebre hacia mi trabajo cuando alguien encendió una radio y dijo de que había una revuelta.
Entonces muchas personas se devolvieron a sus hogares. Yo dije, no, yo quiero llegar hasta donde yo trabajo, que era frente al Banco Chile, ahí en Ahumada. Y llegué ese día en la mañana y claro, estaba todo convulsionado porque ya se había sabido ya del movimiento de las Fuerzas Armadas. Y yo llegué ese día porque yo entraba a las 9 de la mañana, así que yo venía muy temprano y no me quise devolver. Yo llegué al centro y vi cómo se fueron apoderando las Fuerzas Armadas de todo nuestro centro. Yo estuve hasta cerca de las 12 del día ese día. Y claro, se sentían disparos, se sentía una serie de cosas. Querían que yo me quedara. Había un restaurante que era el restaurante de Falabella, que nos quedáramos ahí. No, dije yo tengo que volver a mi casa. Así que salí hacia compañía, me tomé un bus que me dejó en la avenida Oce y de ahí caminé hasta mi casa. Y cuando llego, mi marido estaba poniendo la bandera. Yo estaba tan furiosa que en la misma escalera que él se había subido, pesqué la bandera y la saqué. Aquí le dije yo, no se va a poner ninguna bandera porque no hay nada que celebrar. Aquí le dije, en este momento lo que tenemos que hacer, le dije yo, es sentir todo lo que va a sufrir nuestro pueblo. ¿Cuánta gente va a morir? Piensa en eso, le dije, ¿cuánta gente va a morir? No, me dijo, si no va a pasar nada. ¿Crees tú eso? Le dije, yo no lo creo. Porque yo sabía de que había gente que estaba de izquierda trabajando, por ejemplo, en la JAP, que estaban trabajando en la central de abastecimiento de alimentos, y esa gente, claro, tenía una postura política, y yo sabía que esa gente las iban a detener. Y fue terrible porque yo pensé inmediatamente en mi papá, porque mi papá, además de ser socialista, era allendista. Mi papá siempre votó por Salvador Allende. En todas las elecciones él era allendista de tomo y lomo. Y mi pensamiento fue hacia él, solamente. Pensé en él, cuánto estaría sufriendo en ese momento. Y bueno, así pasaron las cosas, pasaron varios días en que no se pudo ir a trabajar y después ya empecé a ir a trabajar y a saber de gente que ya no estaban, compañeros míos que ya no estaban, vecinos que ya no se veían, mucha gente, incluso un familiar. Pensábamos que estaba muerto, porque era militante de un partido de izquierda y él vivía en Puerto Montt. Así que nosotros prácticamente pensábamos que esta persona estaba desaparecida. Y a fines de noviembre de ese mismo año estaba yo trabajando, ya estaba por salir, a la hora de que salía era las 5 de la tarde, y lo veo a él. Entonces para mí fue una tremenda sorpresa porque todos pensábamos que estaba desaparecido. Y llegó ahí a mi oficina, entonces me asomé, le dije yo, espérame, le dije yo, en tal parte porque yo salgo luego. Y ahí supe de que él desde Puerto Montt se había venido, esto era como en noviembre. Todo ese tiempo se demoró en llegar a Santiago, porque se vino por la cordillera, se vino por los campamentos, no campamentos, sino que condominios y lugares donde se juntaban los mapuches. Él recibió mucha ayuda de los mapuches. Ellos le dieron cobijo, comida y alimento. Y pudo también dormir en esos lugares, porque a él lo perseguían. La foto de él salió en todos los diarios del sur. Así que se salvó realmente por un pelo. Y la primera persona que pensó en ver fue a mí, porque sabía que yo iba a tratar de darle protección. Y así fue que estuvo con nosotros viviendo un buen tiempo y después buscamos que un amigo que era artesano, el Jaco Serrano, que le diera trabajo y lo ayudara. Estuvo trabajando con él todo ese tiempo y gracias a él hasta el día de hoy es un artesano. Isabel, se habla mucho, ¿no es cierto?, de este Chile dividido a partir de este golpe de Estado. Algunos dicen que ya estaba dividido, pero que se llega, ¿no es cierto?, a un golpe de Estado
que el país se destruye prácticamente esta unidad país que podría haber existido con niveles de tolerancia. ¿Qué pasa en este momento en tu vida, con tu matrimonio, en relación a esto, dado que tú tenías un ex esposo en este momento que, ¿no es cierto?, estaba poniendo una bandera, levantando una bandera como muchos lo hicieron, pero por otra parte tú, ¿no es cierto?, con otro grado de sensibilidad distinto, asumiendo y defendiendo, ¿no es cierto?, y también visionando lo que iba a empezar a ocurrir en el país, que iba a ser una debacle de tortura y muerte. Mira, yo creo que un poco la ignorancia, un poco la mentalidad muy infantil que yo tenía, porque me casé muy joven, me hizo vivir con él, y eso significó que nuestras vidas se fueron separando desde mucho antes, pero terminó del rompimiento con el golpe militar, porque ahí lo vi en su total y absoluta imagen. Y al poco tiempo, bueno, yo estuve con él viviendo porque mis hijos vivían ahí. Después yo perdí el trabajo a raíz de que también me pillaron en una concentración, que fue el 29 de noviembre de 1979. Ahí yo estaba participando en una marcha que había de mujeres, que estaba mucha gente que no tenía trabajo, ni sus esposos ni ellas, porque inventaron el PEM y el POG, que fueron dos formas de darle trabajo a la gente que eran miserables los sueldos que recibían. Y ahí estuve yo con esas mujeres, y ahí en ese momento a mí me tomaron detenida. Yo estuve 5 días detenida, primero en la cuarta, que es la cuarta o la primera, la que está en Santo Domingo, no recuerdo cuál es el número, y después me llevaron a Dávila, y ahí estuve otros días. Afortunadamente Enrique Paillás, que era juez, me parece, no sé, algo así, firmó la salida mía, porque si no me habrían detenido y me habrían llevado seguramente a algún otro lugar de detención. Así que bueno, estoy viva y viviendo todas las peripecias de lo que siguió después. Nombraste a Jaco Serrano como un amigo que ayudó a otro amigo. Tú fuiste pareja de Jaco Serrano, de este poeta, pintor, actor, dramaturgo, ¿cierto? De este hombre que durante mucho tiempo estuvo en el exilio, desarrollando trabajo de artista. Sí. Y que tuve la gran posibilidad de conocer. Y que de ese tipo de personas que no se olvidan, de esas personas inolvidables. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que llegaste a Jaco, que empezaste a tener una vida con él? ¿Cómo lo viviste? Uy, mira, el Jaco Serrano. Yo el Jaco Serrano lo conocí cuando tenía como 17, 18 años. Lo conocí en la casa de mis padres, que él fue a visitar a mis papás, y ahí lo conocí yo a él. Y era un hombre extraordinario. Era un hombre tan... Yo creo que pocos seres son así como era él. Tan ingenioso, tan alegre, tan culto, tan preparado, con tanta visión de mundo. Bueno, él estuvo 5 años en China de Mao Zedong. Entonces ahí yo creo se impregnó de la sabiduría de los chinos, y era un hombre realmente muy sabio. Muy sabio. Y bueno, lo conocí, como te digo, muy joven, y después, por recorrer de los años, nos encontramos por diferentes situaciones. Incluso después del golpe yo ayudé a varias personas conocidas, porque logré ubicar a un cura que se llamaba Daniel Planchot, que trabajaba no en la vicaría, sino en el Comité Pro Paz, que fue anterior a la vicaría, en la calle Santa Mónica. Había un cura que se llamaba Daniel Planchot, y él hizo todos
los arreglos para que personas vinculadas con el yaco pudieran asilarse. Te digo, yo le di el nombre, le di la ubicación, le hice el contacto. Yo le dije, yo te dejo en manos tuya y de él, y yo ve tú lo que puedes hacer. Así que yo contacté y supe a raíz de eso que hija del yaco, familiares del yaco, amistades del yaco, y muchas personas pudieron asilarse gracias a eso. Mira, Isabel. Y bueno, oye, yo después supe que tomaban películas de toda la gente que llegaba ahí. Yo sin saber nada, porque yo no tenía idea, yo actué por una cosa de solidaridad nada más. Isabel, tú hablaste de una detención de 5 días. Sí. ¿Cierto? A partir de una protesta, una primera de las, debe haber sido una de las primeras sí. protestas que se hizo, si no la primera, en Santiago de Chile, sí. ¿no? Después, o sea, en una segunda oportunidad también te detuvieron, o solamente en esa oportunidad. No, en esa oportunidad. En esa oportunidad te detuvieron. Sí. O sea, Isabel, ¿tú me puedes contar un poco más, profundizar un poco más cómo llega Yaco a vivir acá a Los Vilos, a este territorio? ¿Cómo llega a Los Vilos aquí Yaco? Ay, fíjate qué curioso. El Yaco viene a un matrimonio de su nieta, y ahí nos reencontramos después de muchos años que él vivía en Costa Rica, yo diría unos 10, 15 años, y nos reencontramos y fue como si nos hubiésemos despedido el día de ayer, con el mismo cariño, la misma alegría. Nos encontramos y comenzamos a conversar, y él me dijo de que vivía en Costa Rica, que tenía su familia allá y que él venía solamente al matrimonio de su nieta. Pero te digo, fue un reencuentro, fue una cosa como que nos habíamos encontrado, y en ese momento que nos encontramos y nos abrazamos fue como si hubiese habido una gran explosión de energía, porque abrazarnos y besarnos fue una sola cosa, fue sin que lo pensáramos siquiera. Yo ahí me di cuenta que era mi hombre, o sea, era el hombre que yo tanto había deseado tener. Y tú iniciaste, ¿no es cierto?, a partir de ahí una relación. Claro, una relación primero por carta, muy por distinta teléfono. A la anterior. Pero absolutamente diferente, porque absolutamente. Yaco representaba un poco a lo que se llamaba el hombre nuevo. Exactamente. Con una mentalidad distinta. Absolutamente. Con un respeto hacia la mujer. Un respeto hacia sus hijas, su mujer. Mira, yo por ejemplo te digo, en el año 56, 55 me casé yo, el 56 tú no veías a hombres con guaguas y con bolsos de pañales y mamadera, porque eso era mal visto, eso no lo hacía un hombre, lo tenía que hacer una mujer. Sin embargo, yo eso lo vi que lo hacía el Yaco con mucha naturalidad, porque él decía que su mujer trabajaba toda la semana con sus hijas, tenía 2 hijas, y que lo que menos podía hacer él era darle el día sábado y domingo libertad absoluta. Ella desde las 8 de la mañana del día sábado podía estar hasta el domingo a las 9 de la noche que llegara, y él no iba a tener ningún problema. Él se hacía cargo de la casa, de las niñas, de todo. ¿Qué hombre hacía esas cosas en aquella época? Uno que conoció a la Violeta. Ay, sí, pues amigo de la Violeta también, pues. Claro, mira, conoció a toda la familia de la Violeta. Incluso una hija de la Violeta vivió con él, que era una hija que estaba en Bélgica, que casi nunca la nombraba, que era la menor de las hijas de la Violeta, que crecieron juntas con la hija María Luisa, claro, Carmen Luisa, que creció junto con las hijas del Yaco, porque en uno de los viajes le dijo, oye, ¿te puede quedar mi hija en tu casa? Claro, le dijo, ni un problema. Así que creció con la hija, porque la Violeta era bien locaria, ¿eh? Lo sabemos. Oye Isabel, ¿y qué fue lo que más costó después del golpe, Isabel? Si nos pudieras decir unas 2 o 3 cosas. ¿Qué lo fue? Que más costó. ¿Costó en cuanto a qué, dices tú? Vivir. Lo que más costó, yo creo, fue tomar fuerza para resistir. Porque había que resistir a eso. No podíamos
agachar la cabeza y someternos. Eso creo yo, tomar la fuerza y dejar los miedos, los temores y salir a las calles y seguir insistiendo en que queríamos tener un país libre. Y saber qué fue lo que pasó cuando se pierde ese tejido de personas, ¿no es cierto?, proactivas en función de un rescate, de un Chile todavía con el sueño socialista. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Por qué en este momento estamos en una situación ya que no corresponde a ese tejido? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Qué fue lo que se quebró? Mira, yo creo que el gran problema, y que ellos muy sabiamente nos metieron a nosotros el consumismo. El consumismo lo metieron, pero a todo dar, en las pantallas de televisión, en la radio. Compre esto, compre lo otro, sea más bella, sea más galán, sea más buen mozo, tenga mayor aceptación por las mujeres, perfúmese. Es decir, que nos vendieron la pomada por todos lados. Entonces la gente hoy en día lo único que quiere es consumir, consumir, consumir. Nada más, no piensa en todo lo que significa. Tú ves a una persona, tiene un gran sueldo. No es como antes, uno quería lo primero, su casa. Hoy en día no, tengo que comprar el auto. ¿Cómo voy a andar con el auto con este auto que es menos de mi vecino? No, no puedo. Entonces hay una permanente comparación, competencia, es una cosa pero terrible. Y nadie quiere ser menos que el otro. Nadie quiere andar con el zapato gastado y con las suelas gastadas y que tenga unos diarios como muchas veces los tuvimos que usar nosotros. ¿Cambiamos? ¿O nos cambiaron? Nos cambiaron, yo creo. Nos cambiaron, pero de una forma muy inteligente. O sea, ¿tú piensas que después del golpe hubo un proceso en que en forma totalmente siniestra, inteligentemente siniestra, nos cambiaron? Exactamente. Nos cambiaron y para qué? Nuevamente por el cobre, por el litio, por los recursos naturales nuestros, porque vemos, por ejemplo, aquí mismo en este territorio, vemos cómo se expande la minería. Es que la gente no piensa en eso, no piensa que nos están contaminando el agua, no piensa que nos están contaminando el aire. La gente no piensa en eso, piensa en lo que vamos a tener el día de mañana. A mí qué me importa que me contaminen toda la costa de aquí de Los Vilos, si yo voy a tener un buen pasar, si yo voy a tener una buena casa, un buen auto. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que más adelante los hijos de mi vecino se mueran de cáncer? Por toda la mugre que nos están tirando en el ambiente, desde la pelambres, por ejemplo. Todo lo que contamina, no solamente el agua, no solamente los ríos, también el medio ambiente, las verduras, las frutas, todo está contaminado. ¿Y por qué tenemos tanto caso de cáncer y enfermedades que antiguamente no se conocían? Justamente por esos metales pesados que estamos consumiendo sin darnos cuenta. Los consumimos en las frutas, los consumimos en las verduras, los consumimos en todo. Isabel, dime una cosa, y si no, hacemos un pequeño ejercicio de soñar. Y soñar que el golpe nunca ocurrió. Dinos algo, ¿cómo hubiese sido Chile? Ay, yo creo que habría sido tan diferente si todos hubiésemos tenido conciencia de lo que significaba ese gobierno de la Unidad Popular. Todos los cambios que se iban a gestar. Yo lo viví y lo vi en mi sindicato. La gente más reacia se estaba acercando al sindicato, la gente se estaba sindicalizando porque sabíamos que a través de los sindicatos podíamos lograr muchas mejoras, no solamente a través de los sueldos, sino que a través de los comedores, a través del deporte, a través de tanta cosa. Podríamos haber logrado mucho, mucho, con otra mentalidad. Desgraciadamente, todos los sueños quedaron en el aire. Como la guitarra de Víctor Jara. Exactamente. Exactamente. Bueno, creo que hemos conversado bastante, consistentemente, tal vez en tiempo
no sé, se me pasó volando. Yo creo que ya llevamos como 45 minutos, ¿no? No tengo idea. De conversación. Hemos paseado por tu historia, por la historia, por este proceso, ¿no es cierto? Que fuiste tú una de las personas que lo vivió. Un proceso de cambio interior también. Un proceso de cambio, ¿no es cierto?, de independencia también de la mujer. Un proceso de cambio, ¿no es cierto?, de mentalidad, de rehacer una vida también, de solidificarte. Sin embargo, ¿no es cierto, Isabel? Es maravilloso eso. Sin embargo, llegamos a este momento, a este año 2023, a 50 años del golpe. Cerramos los ojos, digo yo, o sea, soñamos con que no ocurrió el golpe, vemos un Chile distinto, pero el Chile real. ¿Qué crees tú que nos espera para este Chile real? En ese caso yo soy muy pesimista, fíjate. Yo veo que aquí los grandes administradores de los dineros, de las finanzas, de las riquezas, son los que se van a enriquecer y se van a sacar todo el provecho que puedan sacar, sin pensar en la educación, en la salud, que son pilares fundamentales en cualquier país del mundo. Acá no es eso lo que interesa. Acá interesa bastantes universidades privadas, donde los ricos solamente puedan estudiar, hospitales y clínicas, donde la gente que tiene los dineros puede ingresar, porque si tú pides una hora para un especialista en un hospital, te la dan para 6, 7 meses después, cuando ya a lo mejor te has muerto o te ha dado un ataque y ya no estás viva. Entonces, desgraciadamente veo que el futuro es muy incierto para nuestra clase trabajadora, pensando en los trabajadores, para nuestros estudiantes también. ¿Y qué nos haría falta, Isabel? ¿Qué nos haría falta? ¿Nos haría falta nuevos Salvadores Allende o nos haría falta más educación? ¿Qué piensas tú? Yo creo que la educación es el pilar fundamental. Y en esto creo que los profesores de historia, educación cívica, bueno, educación cívica creo que la sacaron de los ramos obligatorios. Ya no es educación cívica. Imagínate. Y letras, como se llama ahora castellano, que motiven los profesores a la lectura, que la única que nos puede salvar es leyendo y formándonos. No podemos estar viviendo un mundo de Bills y Pap, siguiendo las telenovelas o las series. Tenemos que nosotras mismas autoeducarnos, leer, saber, para poder defendernos, porque se viene muy duro. Yo creo que se viene muy duro para la gente que viene más atrás. ¿Y más duro para la mujer todavía? Mira, yo creo que la mujer, si no lucha por sus derechos, está frita, porque todo lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de todos estos años se puede perder de una plumada. Así que las mujeres somos las que en este momento tenemos el sartén por el mango, pues tenemos la formación de nuestros hijos, que también es importante el rol de la mujer, y tenemos también que estar en nuestra sociedad, defendernos como mujeres y criar a nuestros hijos no con el machismo, que nuestros hijos aprendan a tender una cama, a hacer un almuerzo, a participar codo a codo, porque el día de mañana se casan y así van a poder tener un matrimonio feliz, no solamente la mujer. ¿Ahora no se casan? No se casan ahora, se juntan. No, si yo tengo varios nietos míos que están arrejuntados. Sí, pero sus parejas que sean las compañeras, pues, que participen los dos. Isabel, ha sido una conversación, una más de las conversaciones. Esta vez, ¿no es cierto?, grabada. Bueno, voy a dejar que te despidas, que nos digas unas últimas palabras, ¿ya? En este momento de despedir esta entrevista. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Despedirme y darles un consejo. Yo tengo ya 86 años. Creo que las mujeres somos las que tenemos en este momento en nuestro poder ayudar al cambio de los seres que vienen más atrás. Ayudar a los niños, a las niñas, a que se vean como iguales,
que se respeten, que se quieran, se amen, pero que a su vez asuman las tareas. No es la tarea de la mujer, no es la tarea del hombre. Yo creo que es la tarea de la pareja. Creo que eso es importante. Y me despido. Ya no creo que nos veamos nuevamente. Pero muchas gracias por todo. Gracias a ti, Isabel, por acogernos en tu casa, ¿ya? Por tus palabras, por ayudarnos a reescribir esta historia que con Lisandro y Producciones Ayú, Centro Cultural del Choapa, Edición de la Naranja, andamos tratando de reescribir desde el territorio, desde personas, ¿no es cierto?, con la visión que tú nos acabas de dar, ¿ya? Personas sin jinetillas, digamos así, seres humanos emocionalmente e intelectualmente sólidos, como tú, Isabel. Muchas gracias.